Y recuerda, eres el proyecto más importante en el que vas a trabajar toda tu vida. No te defraudes. Buen día, jóvenes. ¿Sabían que en México tienen derechos humanos que los protegen solo por ser persona? Gracias a la Constitución y al juicio de amparo, puedes defenderlos contra abusos de autoridades. Hoy exploraremos cómo el amparo protege los derechos humanos, antes llamados garantías individuales, y por qué es una herramienta clave en el mundo laboral y en la vida cotidiana. Derechos Humanos y la reforma del 2011. Antes de hablar del amparo, entendamos los derechos humanos. La definición. Son derechos y obligaciones que todas las personas tienen, sin distinción de raza, género, edad, nacionalidad u otra condición. Ejemplos de ellos son los derechos a la libertad, a la salud, a la educación y al trabajo digno. En la reforma del 2011, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cambió el término garantías individuales por derechos humanos y sus garantías en el capítulo 1. Esto significa que el Estado no otorga derechos, sino que reconoce los que ya tienes por ser persona. La Constitución es la ley suprema, es el principio de supremacía constitucional y todas las leyes deben respetarla. Se fortalecieron los mecanismos para proteger estos derechos como el juicio de amparo. Por ejemplo, un dato clave, el artículo primero de la Constitución establece que todas las personas en México gozan de los derechos humanos de la Constitución y los tratados internacionales con garantías para su protección. ¿Qué son las garantías individuales? La definición. Son los mecanismos legales, que aseguran el respeto y la protección de los derechos humanos siempre dentro del marco jurídico. Por ejemplo, el derecho a la libertad que está garantizado por el amparo, que puede frenar una detención ilegal. Un ejemplo práctico. Si una autoridad te niega el acceso a servicios de salud, el amparo actúa como garantía para exigir que se respete tu derecho a la salud. El juicio de amparo y los derechos humanos. El juicio de amparo es un mecanismo constitucional para proteger los derechos humanos frente a actos u omisiones de autoridades que los violen. Obliga a las autoridades a respetar derechos como la libertad, la propiedad o el derecho a un juicio justo. Su fundamento está en el artículo 103 y 107 de la Constitución, que permiten reclamar actos de autoridad que violen derechos humanos, y en el artículo 133, donde los tratados internacionales firmados por México son parte de la ley suprema y sus derechos humanos pueden protegerse vía amparo. El alcance protege contra actos de autoridad federales, estatales o municipales, ya sea legislativas, ejecutivas o judiciales, contra omisiones cuando una autoridad no cumple con un deber legal y, en ciertos casos, actos de particulares que actúen como autoridad. Un dato curioso, México ha firmado más de 50 tratados internacionales sobre derechos humanos que obligan al Estado a respetarlos, adaptarse a ellos y crear políticas públicas para implementarlos. ¿Cómo protege el amparo los derechos humanos? El amparo revisa si un acto de autoridad o su omisión viola derechos humanos establecidos en la Constitución, por ejemplo, el artículo 4, el derecho a la salud, o en tratados internacionales, como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Cuáles son los requisitos para promover un amparo? Uno es identificar a la autoridad responsable, quien emitió el acto u omisión. Y otro es demostrar un agravio personal y directo. ¿Cómo te afecta el acto? Un ejemplo
real. En 1999, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo a una persona con VIH porque la Secretaría de Salud no incluía medicamentos esenciales en el catálogo del IMSS, violando su derecho a la salud, que es el artículo 4 constitucional. Tesis jurisprudencial, Derechos Humanos y Tratados Internacionales. Una tesis del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Amparo Directo 344, diagonal 2008, del 10 de julio de 2008, establece que los tratados internacionales sobre derechos humanos son parte de la ley suprema, artículo 133 constitucional, y están por encima de las leyes federales, pero por debajo de la Constitución. En un juicio de amparo se pueden invocar violaciones a derechos humanos de tratados internacionales si implican su afectación a garantías individuales. Por ejemplo, si una autoridad viola tu derecho a un juicio justo, protegido por un tratado internacional, puedes usar el amparo para anular ese acto. Un dato importante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emite jurisprudencia vinculante para México si es más favorable a la persona. Es el principio pro persona. La ley de amparo y su rol. La ley de amparo, reglamentaria en los artículos 103 y 107, protege contra actos de autoridades federales, estatales o municipales. También contra omisiones. Por ejemplo, si una autoridad no actúa cuando está obligada, como no proporcionar medicamentos esenciales. Y contra actos de particulares que actúen como autoridad, como una empresa concesionada. La definición de omisión. Esta es la falta o negligencia de una autoridad al no cumplir un deber legal. Viene del latín omisio. ¿Por qué es importante para ti? El juicio de amparo te da poder para, primero, defender tus derechos humanos en el trabajo, como el derecho a un salario justo o a la salud. También protegerte contra omisiones, como la falta de acceso a servicios médicos. Y, por último, a exigir que las autoridades respeten no solo la Constitución, sino también los tratados internacionales. Por ejemplo, si tu patrón público no te paga el aguinaldo, ahí está violando tu derecho laboral. Puedes promover un amparo contra esa omisión, exigiendo que se cumpla tu derecho. Conclusión. El juicio de amparo es un escudo para proteger tus derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. Tras la reforma del 2011, ya sea contra actos injustos o omisiones de autoridades, el amparo asegura que tus derechos, como la libertad, la salud o el trabajo digno, sean respetados. Lleva este conocimiento contigo y úsalo para defenderte en el mundo laboral y en la vida. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta, comenten y compartan. Saludos.